Alex, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. ¿Hace cuánto tiempo que no te veía? ¿Qué habrá sido? Nos tomamos un café en el Cali que hace como un año. Más o menos. Sí, pues todavía no había nacido tu... Sí. Diego. Sí, todavía hace como un año. ¿Y desde hace cuánto tiempo nos conocemos? La carrera. Pues desde que entramos a la carrera, güey. Juntos. Ajá. ¿Qué fue? ¿2000? ¿Qué entró? ¿2006? No, 2005. Yo entré en 2005. Sí, pues entramos juntos, sí, 2000. Sí, creo que sí, 2005 por ahí. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo le explicarías a un niño lo que haces para vivir? A un niño de 5 años. ¿Cómo le explicarías lo que haces para vivir? Pues mira, la forma más sencilla es creo contenido online, en línea, básicamente. Ya como que ya está muy acostumbrado a eso, creo que la verdad. De 5 años se entendería muy bien. Sí. O sea, ahora estas generaciones así como que, sí, órale, ya, chido. ¿YouTuber? Sí, literal, así. ¿TikToker? Ajá. Sí, ¿cuál es tu canal? Pásame tu Instagram. ¿Cómo descubriste que te gustaba viajar? Que me gustaba viajar. Fíjate que desde que estaba muy pequeño, mi mamá siempre era de que irnos de viaje. Soy hijo único, creo que eso también es importante. De mamá soltera, entonces sí era como que mi mamá típico de que agarraba las chivas y órale, ya vámonos. Y era típico, por ejemplo, mi familia es de Delicias, bueno, de un pueblo cerca de Delicias. Entonces pues, era de que pequeño todos los fines de semana a fuerzas ir a Delicias, ir y venir. Bendecido. Y luego, eso dicen algunos. Y luego, además de eso, como mi mamá viajaba mucho por su trabajo, siempre me tocaba quedarme en casa de alguien. Tíos, amigos, parientes, primos, de todo el mundo. Entonces como que nunca ese apego a un lugar realmente como que nunca lo tuve. Entonces ya después como me fui creciendo, eso sí, la forma de viajar, como comencé a viajar, como ya lo empecé a hacer yo por mi cuenta, fue muy diferente, porque pues cuando empecé a viajar mi mamá también así de que, sabes que tenemos 2 semanas, no tengo tiempo de organizar nada por el trabajo, agencia de viajes y que así de hotel, resort, todo incluido. Esos eran como que mis viajes de pequeño. No era el típico de que, vámonos de mochilazo, de road trip con la familia, cosas así. No, nunca me tocó eso. Pero ya creciendo como que ese desapego me sirvió mucho para de que, pues qué pasaría si vivo en otro lugar. Me gustaría irme de intercambio. Pues no está tan difícil hacer eso. Entonces como que poquito a poquito fue el hecho de irme moviendo de un lugar a otro hasta que dije, esto es lo que voy a hacer. Al principio te pedí que eligieras 3 cartas para que te presentes. ¿Qué cartas elegiste? Platícanos. No tienes que mostrarlas, simplemente platícanos y preséntate a partir de las 3 cartas. Mira, elegí estas 3, que es viaje, riesgo y libertad. Viaje, riesgo y libertad. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Núñez. Desde el 2000... ¿cuándo fue? 2014. Empecé, me convertí en lo que ahora se conoce como nómadas digitales. Empecé a viajar sin fecha de regreso. Me hizo parar la pandemia. A la par que empecé a viajar, empecé con un proyecto justamente para buscar esa parte de esta libertad. Empecé con un proyecto que se llama Mi Viaje por el Mundo, que se convirtió, ahorita ya no me queda claro por tema de pandemia así, pero se convirtió en el 2019, 2020 todavía en el blog más leído de Latinoamérica. El blog de viajes más leído de Latinoamérica. A lo mejor muchos están familiarizados, como que siempre hago esta comparación, porque así como dices, pues sí, en México hay muchos youtubers. La comparación es de que muchos conocen a Alan por el Mundo, que es el youtuber de viajes más visto, yo el más leído. Okay. Entonces la diferencia es que pues, Alan todo el mundo lo conoce, firma autógrafos, calendarios, todo eso. Y a mí la verdad es que de seguro si han viajado a Europa, han leído mis artículos para planear su viaje. Okay. Pero físicamente la verdad es que nadie tiene ni idea de quién soy. Ese Alex que durante la carrera estaba desarrollando un proyecto, una idea de negocio llamada Innovare, que era de consultoría, en términos generales era consultoría para pequeños negocios, escribía artículos, que luego se gradúa y se mete a trabajar en el sector financiero. ¿Qué lo lleva a tomar esa decisión de tajo y decir, me voy a viajar por el mundo? Fíjate que recuerdo, ¿sabes? De lo que hace algunos recuerdos que no pensaba mucho en Innovare. Fíjate que Innovare siento que fue como que las bases de lo que hoy es Mi Viaje por el Mundo, en el sentido de pues teníamos 18, 19 años y yo recuerdo todavía muy bien que le dije a un amigo, vamos a empezar un negocio de consultoría, Arturo.
Y haz de cuenta y lo recuerdo así de que, oye, pues cómo nos vamos a promocionar. Entonces, literal, pues, vamos al pinche periódico, güey, vamos a ver a qué. Pues, ni me acuerdo que en ese entonces, no sé si lo hagan. En ese entonces, cada domingo en la sección de empresarial sacaban como que era una radiografía de ciertos negocios locales. Entonces era como una entrevista que le hacía el diario o el Heraldo y hablaban de ese negocio y era lo que salía así en la sección de negocios. Entonces yo buscaba eso. Quería que nos hicieran como que una entrevista a nosotros. Y literal, fuimos primero al Heraldo, tocamos, oye, estamos buscando al editor de negocios. Y le dije, no, pues sabes que no está muy ocupado, no puede recibirlos. Bueno, pues gracias, vengan más tarde. Y ahí quedó. Nos cruzamos la calle y vamos al diario y baja a recibirnos el editor de ese entonces, Agustín. Y le platicamos y los nos casi viendo como con cara de estos mocosos que pues fue dos mocositos de 18, 19 años hablando de dar consultorías. O sea, incluso yo ahora en esta digo, estábamos bien en pañales. Entonces sí. Pero creo que le agradezco mucho a Agustín porque Agustín justamente me dice, ¿saben qué? Les hago un trato. Además de la entrevista, ¿no les gustaría escribir artículos en la sección de negocios? Y nosotros, claro. Jamás hemos escrito un artículo. De hecho, yo había reprobado literatura ahí en la carrera. Había en la preparatoria, literalmente una profesora de literatura me dijo: tú no sirves para escribir, o sea, dedícate a otra cosa. O sea, y yo, según yo, me había considerado bueno para escribir, pero decirle a la profesora, dijo: tú y la escritura no van de la mano. O sea, mejor enfócate en otras cosas. Y dije, sí, pues ¿por qué no? En ese entonces pues, yo era bastante pésima redacción, pésima ortografía. Escribía como hablo. Si me escuchan, hablo muy rápido, pienso más rápido, escribo igual. Entonces, afortunadamente, Arturo me complementaba muy bien. Él estudiaba ingeniería, era súper lógico, racional, tenía excelente ortografía, excelente redacción. Entonces yo escribía lo que escupía, lo que se me ocurría de artículo, y Arturo se sentaba a editarlo y ya se lo mandábamos a Agustín y nos publicaban. Y justamente así nos publicaban y cada domingo los empezaron a publicar. Durante varios años estuvimos ahí publicando en el diario y de ahí fue donde le agarré el gusto a la escritura, que después dije que después cuando empieza con el tema del internet a surgir los primeros blogs, dije, pues si tengo más de 100 artículos escritos para el diario, los puedo pasar y publicarlos en un blog. Y empecé con el blog de Innovare, que justamente era el primer blog de negocios que tuvimos así en eso. Y de ahí creo que desde ahí me empecé con la publicación de contenido en internet. Como que fue como que me fui encaminando básicamente. Y ahí pues fue evolucionando todo el tema, otros temas. Me empecé a especializar en otros, en un sector de publicación de contenido y así. Pero creo que eso fue básicamente el inicio. Innovare detonó todo eso. Para escribir. Innovare eventualmente, o sea, durante el proceso de Innovare, en algún momento diste consultoría. Sí, claro, sí. Con empresas. Sí, dimos consultorías. A partir de los artículos. Sí, totalmente. Nos hablaron, me acuerdo, un doctor, un bariatra, que le hicimos. No sé si te acuerdas, creo que te pedí a ti consejo, no recuerdo dónde estuvimos. Uno de los primeros clientes que tuvimos, le ofrecimos hacer un estudio de mercado. Nosotros en la puta vida habíamos el estudio de mercado. Además, no habíamos ni siquiera llevado estadística como para saber cómo es el tamaño de una muestra o hacer un muestreo, nada. Entonces dijimos, ¿cuántas encuestas haremos? Son unas 500, no chingues. Pues ahora le hacemos las 500 encuestas. Y me acuerdo que le pagamos a unos amigos y ahí se ponían afuera de Walmart a hacer el cuestionario y luego otros amigos para pasarlos a la computadora. Obviamente fue un estudio bien patito, o sea, pero hicimos un estudio de mercado. Lo hicimos 2 veces. Espero que no te esté escuchando el cliente. Así, un estudio bien patito. No, hasta eso, o sea, sí estaba, las preguntas estaban bien, las respuestas estaban bien, creo. Pero así de que digas, muy detalle, que tenga un muestreo significativo y que sea todo ese tipo de cosas. La verdad es que, pues no. Y aún me acuerdo que fuimos justamente, pues como no había tanto en internet, tanta información como ahora. Sí me acuerdo que hasta fuimos a una biblioteca a buscar, compramos un libro de mercadotecnia que no era el que llevamos en la escuela, era literalmente un libro que creo que lo tengo, que se llama Cómo hacer estudios de mercado. Entonces como que ahí nos basamos, pero de ahí en más, o sea, fue de los clientes que tuvimos entre otras cosas. Y así como a método de anécdota, me acuerdo que justamente este cliente, de los primeros clientes, cuando nos paga, nos sentíamos así como que wow, nuestro primer cheque de un cliente, y hasta nos fuimos a comer un corte así con un vinito para celebrar nosotros, así súper acá tirando mierda. Pero pues ya, eso básicamente es lo que hacíamos. Dicen que somos el resultado de las personas que conocemos y las decisiones que tomamos. Y creo que justo conecta mucho con esta idea, ¿no? De voy, toco la puerta, me dicen que no, voy, toco la puerta de enfrente, conozco a una persona, nos hace una invitación, tomamos una decisión y una cosa me va llevando a otra cosa. Acabas la escuela, te vas a la Ciudad de México, sí, ¿no? A trabajar al sector financiero y estuviste ahí 3, 4 años. Casi 5. Casi 5 años.
Y de nuevo, somos el resultado de las decisiones que tomamos. ¿Cómo fue el proceso de tomar esa decisión de aventar lo que conocemos como el sueño chilango para irte a viajar sin fecha de regreso? Fíjate, cuando llego a Ciudad de México, pues la verdad es... Yo llego porque un amigo literalmente fue así, un amigo me dice, güey, se me desocupó un cuarto, mi roomie se va, ¿no le quieres caer? Y yo, va. Así literal, sigue que pues no tenía nada, ni trabajo, ni nada. Y dije, va, me aviento total. Pues ya que no tenía... Ya habíamos tenido otra empresa antes de eso, que era Tu Casa, que la cerramos. Entonces, como que estaba en un punto, justamente cuando yo recibo esa llamada de ese amigo, te estaba como que en un punto de que no sabía ni qué diablos hacer con mi vida. Porque si me quedaba en Chihuahua, básicamente en ese entonces era, pues voy a conseguir o trabajo en una maquila, en el área de cobranza o de compras o algo financiero, o en un banco, ejecutivo de cuenta, básicamente. Dije, no, la verdad es que no. Dije, pues voy a probar suerte a Ciudad de México. Me fui con endeudado porque cerramos la empresa y si abrir una empresa cuesta, cerrarla cuesta más. Claro. Entonces me fui endeudado y fue así de llegar y literal así dormir los primeros 6 meses en colchón inflable. Mi closet era unas bolsas de plástico en el suelo y ya estando ahí, pues literal tocar puertas. Y así yo me acuerdo, o sea, de hecho ahí tenía un registro de todos los currículums que envié. Así fueron de que en total creo que envié como más de 350 currículums en Ciudad de México. Fui como a 50 entrevistas y de las 50 entrevistas recibí 3 ofertas de trabajo y una fue la que acepté. Cuando acepto esa entrevista, cuando ya acepto la oferta de trabajo, que llego a mi primer día, lo primero que me dicen, sabes que tú vas a otra área. O sea, hubo unos cambios aquí. Te movieron, o sea, tu responsabilidad, o sea, tu sueldo va a ser igual, tú vas a ser igual, pero tu área va a ser otra. Y yo, ok, pues está bien, o sea, ¿y qué voy a hacer? Me dice, no, pues nos vas a apoyar a hacer los modelos financieros. Y eso me eligieron a mí porque era bueno en Excel. O sea, básicamente así lo que siempre supe hacer era bueno en Excel. Me dijeron, vas a hacer modelos financieros. Estos modelos financieros realmente... ¿Tú eras el que organizaba carnes asadas en un Excel? Literal, güey, todo lo hago en Excel, O sea, hasta la fecha. O sea, lo primero que abro es el Excel. Así, cualquier cosa. Pregúntame a mis amigos de cada tanto le deben a tantas personas. Todo el mundo Excelito. Ok. Entonces, te mueven porque eras bueno en Excel. Sí, literal, me mueven porque bueno en Excel y me dicen, ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a hacer justamente los modelos financieros. Esos modelos financieros ya descubrí con el tiempo que tiene un nombre que se llama evaluación de proyectos. Y básicamente mi chamba era dos. Una era manejar el presupuesto del negocio, de ver cuánto íbamos a ganar, todo eso. Pero ese presupuesto se hacía para justamente hacer la evaluación financiera de cuánto dinero va a ganar o perder ese proyecto o ese negocio. El primer proyecto en el que entro es el lanzamiento de una empresa. O sea, yo entré en lo que era antes ING, el leoncito, el banco. Y lo primero que me toca hacer es desarrollar todo el área de fondos de inversión. O sea, iban a empezar a vender fondos de inversión. Yo tenía que evaluar si eso iba a ser rentable y si no, cómo lo íbamos a hacer rentable. Ya después de eso me pasan a, oye, ¿sabes qué? Pues se va a vender ING. Te toca en el equipo de evaluar a cuánto se va a vender. Y luego, oye, ya se vendió. Ahora queremos comprar una empresa de seguros. Entonces me toca evaluar cuánto vamos a comprar. Y así como, y dentro de ese inter, pues me tocó evaluar muchos esquemas de comisiones, de si le estamos pagando bien o no a los asesores, todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que yo hacía me gusta mucho, pues la verdad es que dijo, o sea, yo Excel hasta la fecha lo amo. Sí. Lo uso para todo. Entonces eran los números, me gustaban muchísimo. O sea, y hasta la fecha me gustó mucho hacer números, evaluar financieramente. De hecho, ahora en el negocio sigo haciendo evaluaciones para ahora de marcas. Mi socio se dedica a la propiedad intelectual. Entonces, si nos llegan clientes de, oye, tengo esta marca, ¿cuánto vale? Entonces me toca hacer evaluaciones financieras de tu marca vale tanto. Y en ese entonces yo me acuerdo, pues fíjate, estamos hablando del 2010, 2011. Amazon no estaba aquí, Instagram no estaba en México. Era muy reciente. O sea, Spotify todavía ni llegaba. Yo usaba Spotify usando un VPN. Ok. Yo veía Netflix usando un VPN porque Netflix todavía en Estados Unidos repartía CDs. Ajá. Entonces, yo haciendo estos números, yo algo que notaba era de que básicamente mi oficina estaba así en el Paseo de Reforma. Entonces yo daba casi que mi ventana daba a la calle. Entonces pues yo no me veía así como que la gente ahí abajo ahí paseando. Y dije, no manches, yo quiero estar ahí abajo. O sea, está el día bien soleado, está bien bonito. Y yo estoy aquí enfrente de una computadora. Entonces yo sí muchas veces le decía a mi jefe, güey, pues la neta es que no me necesitas. O sea, te puedo mandar los archivos por Excel, podemos hablar por teléfono. Entonces yo como que insistía mucho en ese tema de hacer home office. Vivías adelantado a tu época. Casi. Se digo, oye, home office, no me necesitas para nada. Home office? Así dije, no, te tenemos que ver aquí en la oficina. Ajá. Entonces así era. Entonces como que eso me entró la espinita de, o sea, sí me gusta. Y luego me tocó esta oportunidad, o sea, para la edad que tenía y el puesto que tenía. Haz de cuenta que mi puesto, o sea, mi oficina, mi cubículo
estaba en el piso donde estaban todos los directores a nivel Latinoamérica y México. Entonces yo convivía mucho con ellos. Me tocaba entrar a juntas con ellos a explicarles los números de por qué salió ese número. Entonces como que tenía un acercamiento, tenía mucho acercamiento con ellos. Entonces yo veía el crecimiento profesional que ellos habían tenido y yo decía, pues sí, ganan un chingo. Pero la neta es que estarse aquí en la oficina todos los santos días, le dije, no, esto me va a matar. O sea, la neta es que no es para mí. O sea, no. Y dije, pues digo, y se enamoró, me dijo, pues estoy joven, necesito aprovechar, necesito hacer algo con mi vida. Entonces no sabía ni qué hacer, ni qué proyecto lanzar. Dije, no sé, yo voy a ahorrar dinero y me voy a ir de viaje hasta que se me acabe el dinero a ver qué sale. Entonces, y luego ya vuelvo. Y luego ya vuelvo. Si es que dije, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Digo, tengo 20 y pocos años, que regreso otra vez a lanzar otros 300 currículums. Ya lo hice una vez. Que me muerde una mantarraya o algo. No, ni que fue Steve Irwin. Entonces justamente fue eso. O sea, fue esa decisión de qué es lo peor que puede pasar. Sí, o sea, como que yo decía, mi peor escenario ya lo estoy viviendo, que es estar en un cubículum, tener mi departamento y venir a la oficina de 8 de la mañana a 8 de la noche todos los días. O sea, ya lo estoy viviendo, que no puedo perder nada más. Eso era básicamente lo que dije, me lanzo. Te presentaste como un creador de contenido. Cuando te pedí que te presentaras, dijiste que eres un creador de contenido, pero eres el primer creador de contenidos que yo conozco que prefiere el Excel al Photoshop, ¿no? Y bueno, al final del día eres profesionalmente, eres un financiero, ¿no? Con mucha experiencia, eres muy bueno para los números, pero en este momento estás en el mundo de la creatividad, estás en el mundo de la creación de contenidos. Muchas veces son dos cosas que están peleadas en la industria creativa, ¿no? O sea, te dedicas al tema creativo, eres diseñador, eres fotógrafo, tienes o no tienes una agencia, pero el tema de los números es algo que no te gusta, es algo que no tomas mucho en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo una vena creativa y por ahí me voy. En tu caso no, es todo lo contrario, naces de los números y luego llegas al tema de la creatividad. ¿Cuánto tiempo ahorraste? ¿Y cómo fue? O sea, ¿cómo fue ese proceso de medir cuánto tenías que ahorrar para ver cuánto ibas a durar fuera? O sea, ¿qué tanto jugaron los números al momento de decir, ya mañana no vuelvo al trabajo? Fíjate que antes de contarte sobre eso, lo que decía eso de la creatividad y los números, de cómo van entrelazados. Ajá. En mi caso, por ejemplo, a lo mejor sí estoy en la industria creativa, pero yo realmente, o sea, yo de creativo no tengo nada. O sea, a mí sí, o sea, Photoshop no lo sé usar, no tengo ni idea cómo se usa. O sea, para hacer diseño, si me toca hacerlo, agarro Canva y ahí está. Pero algo que creo que me dejó mucho los números, o al ver algo que a lo mejor es parte de mi personalidad, cuando algo no cuadra o sí cuadra, o sea, es donde como que me llama la atención. Entonces, por ejemplo, en el tema de la creatividad o así, yo me acuerdo cuando empecé a viajar, empecé a tomar fotografías de viaje porque necesitaba fotografías para mi blog. Okay. Pero realmente no soy fotógrafo. O sea, realmente no tengo ni idea de fotografía, así de que los instantes, o sea, yo no competiría con los fotógrafos. Pero lo que sí aprendí es, bueno, dentro del mundo creativo de la fotografía hay una parte lógica. Una parte lógica que se habla de números, que se habla, por ejemplo, el tamaño de la exposición, del obturador, todo ese tipo de cosas. Digo, con eso sí puedo entender. Okay. Y creo que para mí el primer principio que entendí en tema de fotografía creativa y que lo aplico para todo es el tema, por ejemplo, el de los tercios, de que tienes así la cuadrícula en la cámara. Entonces como que ahí yo empecé a notar, digo, mira, si pongo ese objeto en ese puntito que se entrelazan dos líneas, 2 tercios, se ve mejor. Así lo pongo allá. O si el horizonte lo pongo justamente en esta línea horizontal, se ve mejor, así lo pongo aquí en medio. Claro. Entonces, esos tipos de cosas a lo mejor son un poco lógicas en el sentido de ver cuadrantes y ver dónde posicionar las cosas a que me haga sentido. Entonces ya como que ahí decía, así se encaja mejor. Okay. Esa era mi parte creativa. O sea, realmente no era como que no fotógrafo. Entonces, si tú ves mis fotografías, como que deconstruías la creatividad, por así decirlo. Básicamente le ponía un aspecto lógico al tema creativo de cómo lo puedo hacer. Igual el tema de la escritura. O sea, como escritura creativa a lo mejor es cierto, a lo mejor no soy muy bueno, o sea, a lo mejor sí es cierto, mi profesora de preparatoria decía, es que tú de escribir no sirves nada, pero cuando yo escribo luego de una forma muy lógica, lo desconstruyo en el sentido de que, oye, lo primero que hago es un índice y qué temas quiero abordar, qué número de palabras. O sea, yo hablo mucho de cuántas número de palabras, qué extensión, ese tipo de cosas que son hasta cierto punto lógico. Entonces ya de ahí la creatividad, a mi parecer, creo que es un poco mínimo cuando ya tienes una estandarización muy lógica de lo que estás haciendo en el tema creativo. Si me pones una pintura no lo voy a hacer. O sea, la verdad es que un logotipo no tengo ni idea. O sea, de hecho, el nombre de empresa creo que fue tu idea y te lo agradezco. O sea, porque si me digas así, crear nombres de Niche Media.
Entonces, de hecho, así de que crear un nombre de un producto no tengo ni idea. O sea, soy pésimo creando, o sea, esa parte creativa soy pésimo, pero soy muy bueno en la parte lógica de, eso sí cuadra, eso sí hace sentido. Y eso creo que viene mucho de los números, de cuando ves un análisis financiero y dices, oye, aquí algo no me está cuadrando con esos números. O sea, es cuando empezara. Eso me sirvió mucho en todo cuando trabajé evaluando proyectos, que tenías que tener mucha sensibilidad de si los números hacen sentido. Claro. Que es una parte posterior a eso. Entonces creo que tiene que ver esa parte entre las dos. Y luego de ahí me preguntas el tema del cuánto ahorré. Los números, o sea, más que cuánto ahorraste, digo, sí, a lo mejor en términos de tiempo, pero ¿cómo eran esas matemáticas para decir voy a durar tanto viajando? O sea, ¿cómo fue esa parte? Fíjate, lo primero, literal, así como que hasta el día de hoy, lo primero que hice con cualquier proyecto que voy a empezar, abro una hoja de Excel. Claro. Así, literal, es así como que lo primerito abro hoja de Excel. Entonces, primero lo primero que tenía que hacer yo era un análisis de cuánto estaba gastando. O sea, primero tenía que, ¿cuál es mi situación actual? O sea, ¿dónde estoy? ¿Cuánto gano? ¿Cuánto se me va? Cuando eres empleado es mucho más sencillo que cuando eres independiente. Porque cuando eres independiente, pues a veces desde que pasas 3 meses sin nada y luego de repente al cuarto mes te cae un súper proyectazo y luego pues tienes que administrarte otros 6 meses porque quién sabe cuándo vuelva a caer. A diferencia cuando eres, cuando trabajas de empleado, pues sabes que cada mes o cada quincena te va a caer tu sueldito fijo. Entonces eso te permite administrarte mejor. Entonces cuando yo era empleado, lo primero que hice es, ok, vamos a ver cuánto gano. Entonces ya dice como que, ok, estoy ganando tanto y se me va en esto. Ok, ya tengo así como que la radiografía de mi situación actual. El segundo paso es cuánto necesito. Y ahí sí fue un poco de arrastrar el lápiz, de investigar de, bueno, cuánto, más un poco el tema del costo de vida. Bueno, cuánto cuestan los hoteles en esta parte del mundo, cuánto cuesta ese tiempo, o sea, una noche de hotel bajo los estándares que estoy, porque ese es otro. O sea, yo estuve de intercambio en Europa y viajé mucho de mochilero. Hostales, couchsurfing, quedarme en casa de otros, todo el mundo. Cuando decido irme de viaje, digo, es que ya verdad, ya pasé por eso, es muy divertido, es muchas cosas, pero es muy desgastante. O sea, un hostal, te quedas con muchas otras personas que son muy divertidas, pero es que a veces no duermes porque están roncando, o a veces te despiertan a las 5 de la mañana porque alguien se tiene que ir. Entonces dije, no, la verdad es que sí quiero a lo mejor hostales con la atmósfera, pero sí quiero cuarto privado. Entonces eso cambia mucho. Entonces las preferencias de viaje te afectan mucho el presupuesto. Entonces digo, bueno, esto va a ser mi lineamiento de dónde me voy a hospedar. Igual el tema de comida, digo, pues a lo mejor yo la verdad es que yo sí puedo comer tacos callejeros de 5 tacos por 20 pesos afuera del metro, sin pedos. Entonces dije, no soy quisquilloso por la comida, eso sí, comida barata en la calle, no había mucho tema. Entonces sí fue un poco un tema de investigación de hacer un presupuesto tanto de transporte, comida, hospedaje, atracciones y un poco de ocio, porque también necesitas esa parte de relajarte. Entonces ya hacer el presupuesto, cuánto me iba a costar, pues ya nomás era, ok, tengo este presupuesto mensual, cuánto tiempo quiero viajar. Y ya de ahí ya tenía el número mágico, por así decirlo. Y ya después del número mágico digo, bueno, ¿cuánto tengo ahorrado? Y ya de ahí tienes que ver, bueno, esta es mi radiografía, mi situación actual, estos son mis ingresos, estos son mis gastos y este es mi ahorro. ¿Cómo hago para incrementar ese ahorro? O disminuyo gasto o aumento ingreso, o los dos. Porque básicamente si disminuyes gasto, pues no puedes disminuirlo todo, tienes que vivir. Claro. Y de ahí digo, bueno, entonces ahí es donde entra la parte de hay que aumentar ingreso. Y aumentar ingreso es pues, hacer chambitas. Y literal, buscarle. Y afortunadamente conocí gente que tenía, algunos amigos trabajaban en Capital Ángel, que me decía, oye, ayúdame a evaluar estos proyectos. Entonces hacía eso, cositas así, empezaron a hacer como que chambitas extra que me permitían ahorrar un adicional. O sea, literal era como estar jugando pues no al Monopoly, más bien al, ¿cómo se llama? El que va la ignorancia avanzando, el maratón. El maratón y, o sea, era como ir aventando la línea de vida más adelante, pero seguir viajando. Tal cual. Y al final sí fue. ¿Qué sentiste el día que dejas tu trabajo? O sea, ese primer día después de haber dejado tu trabajo, que te levantas, ya no tienes que ir a trabajar, que literal puedes ir caminando por la banqueta y ser uno más de esos que tú veías desde la ventana. ¿Qué sensaciones tenías? Fíjate que eso es gracioso porque más allá de la ventana, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en Ciudad de México, para llegar a mi trabajo siempre recorría el mismo camino. Y una parte de eso tenía que hacerlo caminando hasta llegar al Metrobús. Y cruzaba un parque donde había cafecitos, restaurantes, todo eso. Entonces yo siempre en la mañana iba así pues caminando así con mi vestido de godín, con mi portafolio y la fregada. Y yo veía a esta gente que estaba sentado tomándose un cafecito, desayunando bien a gusto. Y decía, ¿qué chingados esos güeyes? O sea, ¿qué hacen esos güeyes para estar ahí? O sea, yo quiero estar ahí. Porque eran los mismos.
O sea, no es que viera gente diferente, es que llega un punto donde ya se empiezan a repetir las caras que dice, a ver, este güey siempre está sentado ahí tomándose un café y un croissant. ¿Cómo diablos le hace? Y luego sacas el Excel para ver cuántos casi. Y deja tú, en ese entonces te digo, a lo mejor ahora es más común porque ya con el tema de nómadas digitales y home office, ya estamos normalizado ver gente trabajando en cafés. En cafés. Antes no, o sea, antes tú veías a alguien ahí y dices, o es hijo de papi o este güey es multimillonario o qué diablos hace. O sea, ¿cómo le está haciendo? Entonces justamente creo que el primer día lo que así literalmente el día siguiente fue a sentarme en ese café. O sea, me desperté y dije, mi madre voy a desayunar este pinche café y a todo el mundo. Y así eso fue. Y no me gustan los croissants, pero voy a pedir uno para sentarme ahí. Y enseguida del mismo güey que siempre veía. Y lo voy a voltear. Eso básicamente era. Eso fue lo primero. Digo, para darnos contexto, a los que no han conocido mi viaje por el mundo, vamos a hablar de mi viaje por el mundo, pero para darnos contexto, ¿cuánto tiempo duraste viajando? Te detuvo la pandemia. Pero ¿cuánto tiempo duraste viajando? ¿Cuántos países visitaste? Danos un poquito de numeralia, pues, sí, claro. de ese proceso de cuántos años fueron. Mira, fíjate, antes que eso me voy un paso atrás para terminar con el tema del ahorro, porque a lo mejor suena muy fácil decir, pues ahorraste dinero. Ahorrar me tomó casi 4 años. Okay. O sea, realmente no fue como que de la noche a la mañana. O sea, sí fueron 4 años y sí fue un tema de disciplina muy cabrón. O sea, sí fue así de... Tenía básicamente así de que tengo tanto, me puedo gastar así. Las salidas con mis amigos, este es mi presupuesto de la salida, no me puedo gastar más. Así sí tenía un presupuesto muy estricto de cuánto me podía gastar. Y sí duré 3-4 años porque ahorrando, porque sí quería un colchón. O sea, pues cuando eres casi que recién graduado, tu primera chamba, pues normalmente no ganas tanto. Entonces, pues ahorrar para vivir un año, más de un año, pues no es tan enchilame otra. Claro. Entonces sí fue así de que 3-4 años de mucha disciplina. De mucha disciplina, así de no gastar en lujos que no sean. Me acuerdo que mi celular, sí, todo el mundo traía de los nuevos iPhone y todo, y veían mi celular y decía, güey, o sea, cositas así. Y digo, y nomás para cerrar esa parte, cuando te sales y de acuerdo a tu Excel, ¿cuánto tiempo ibas a durar viajando si no hubieras generado ingresos ahí? Eso es justamente a donde iba. Justamente es mi presupuesto daba así tal cual para 18 meses. Eran 18 meses. La otra cosa es, si ya traes la disciplina del ahorro, tienes que ser la disciplina del gasto. Que estás viajando, porque como te decía, a lo mejor tú presupuestaste quedarte en hostales con otras personas y después de 3 meses dices, chingue su madre los hostales. O sea, no puedo. Quiero otra cosa y ya te descompensa todo. Le bajas bien machina a los meses. Exacto, le bajas. Entonces sí es como que tienes que tener también una disciplina. Ser realista, es lo que digo, no está de malo. O sea, por ejemplo, cuando estás ahorrando, si dices, güey, yo sé que me voy a agarrar, o sea, yo sé que voy a salir todos los fines de peda y me voy a gastar 2,000 pesos por fin. Está bien, o sea, no está mal que lo hagas, nada más presupuéstalo. Sí lo tengo considerado, o sea, porque mucha gente tiene esos gastos culposos que luego se sienten mal y dicen, no, es que sí voy a cambiar, ya no voy a hacer. Es cierto, güey, o sea, tienes 10 años haciéndolo, no vas a cambiar mañana. Es mejor ser realista y haces ese presupuesto, y lo mismo cuando estás viajando. ¿Y qué hacías cuando era la 1 de la mañana? Te traían la cuenta y eran 1,000 pesos. Tengo que gastarme 1,000 pesos más. El picho me pega para todos, el shot para todos. No, para ajustarme el presupuesto. Pero es lo mismo con la comida. O sea, también es cuando estás viajando y dices, güey, si toda tu vida has comido en restaurantes bien, no es como que vas a empezar a comer en puestitos de la calle de la noche a la mañana. Entonces es parte de eso. También es parte de esa disciplina. Entonces yo tenía justamente 18 meses. Antes de empezar a viajar, cuando estaba armando todo este presupuesto y este proyecto en mi viaje por el mundo, realmente lo inicié porque cuando estoy investigando de a dónde ir, yo no tenía pensado iniciar un blog de viajes, la verdad. O sea, yo iba a viajar, a encontrarme a mí mismo según yo, y a disfrutar la vida. Cuando estoy justamente viendo, investigando, en ese entonces no había Instagram, la palabra influencer era nula, nadie la conocía. Entonces los primeros blogs de viajes que me topé eran de personas de extranjeros, sobre todo de Estados Unidos, que ya estaban viajando y eran güeyes que decían, no, pues yo llevo 4 años viajando. Y dije, cabrón. Y todos tenían blogs y te hablaban de eso en sus blogs de viaje y todo eso. Y dije, mames, pues si esos güeyes lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer. Y intenté buscar en español y la verdad es que no había. O sea, había muy pocos, y los que había era porque hacían viajes de fin de semana, de una semana, cositas así. No había nadie que fuera de forma permanente. Y dije, si esos güeyes lo van a hacer, yo lo puedo hacer. Digo, ya escribí artículos del diario, ya los tengo ahí en mi blog de Innovare, pues ya nomás hablo de viajes. Y así fue cuando dije, voy a empezar un blog de viajes. Y como soy pésimo con los nombres, literal el nombre de mi viaje por el mundo sale porque busqué los dominios disponibles y era el que estaba. O sea, literalmente así, no fue ni por nada más. Por eso fue, no la pensé más.
Y ya de ahí, cuando empiezo a viajar, justamente yo tenía presupuesto para 18 meses y estaba así como todos los días, así que es como escribiendo artículos, tratando de ver. No sabía muy bien cómo monetizar ese pedo. Para allá iba, o sea, empezaste el blog, pero no necesariamente buscabas la monetización per se, ¿no? O sea, no, voy a empezar así como que tengo que hacer esto. Siempre había una de las cosas, por ejemplo, cuando dije que no había Amazon en México, es porque una de las primeras formas de que yo intenté hacerlo fue justamente publicando libros. Okay. Era como que se pusieron de moda esta idea de escribes un libro rápido, lo pones en Amazon o lo pones en internet, le pones publicidad y ya se vende. Sí. Oh, sorpresa, en México en ese entonces nadie tenía ni idea. Es más, la gente no sabía usar PayPal. O sea, no tenía ni idea de cómo usar, le tenía miedo a las tarjetas de crédito, comprar por internet. Y pues está el niño y digo, voy a escribir mi primer libro. ¿De qué? Digo, pues ya tengo un chingo de artículos, los comprimo y escribo mi primer libro que se llamaba 1000 ideas de negocio. Que siempre pasa lo mismo. O sea, uno cree que las ideas se dicen, bien fácil lo hago. Y después tardas ahí 6 meses después dije, ¿por qué estoy haciendo esto? Ejecutando es otro boleto. Y traes otras 4 ideas que según tú ya son mejores, ¿no? Exacto. Y ya te quieres saltar. Pero entonces sí, escribir ese libro fue una pela. Y la verdad es que pues lo saqué y le dije, ya lo tengo, ya lo publiqué. Le voy a meter pauta. Pues gente, sí vendí unos cuantos. Fueron mis primeros. Ahí fue cuando cayó el primer dólar. Dije, a huevo, sí se puede vender. Que ese es para la gente que está pensando en iniciar su negocio en internet. Tu primer dólar que te cae es como validas. Es la validación de sí se puede. O sea, se va a netar mucha chamba, pero sí se puede. Entonces, sí recuerdo, cayó así mis primeros dólares por PayPal. Dije, a huevo. Pero ya después, obviamente, pues a lo mejor era el inicio de que tenía el blog y todo eso. Entonces con mi viaje por el mundo dije, voy a escribir un libro de viajes. Era como que la idea de voy a escribir guías de viaje de los lugares. Me encontré un modelo. De hecho, una de las primeras guías que escribí fue de 7 días, todo lo que hacer en Ciudad de México en 7 días, porque vivía ahí y escribí una guía de viaje de Ciudad de México. Luego escribí otra guía de pueblos mágicos, de viajes cortos, pueblos mágicos, que sí se vendían, pero realmente estaba ganando $30, $40. O sea, realmente creo que lo más que llegué a ganar fueron $80 en un mes. Que sí ayuda, pero pues no vives de eso. No puedes comer croissants y café todos los días. No, bueno, en Asia sí te da para comer. O sea, porque en Asia sí un pad thai de $2 a todísima madre. Pero sí, o sea, pero aún así digo, pues o sea, sí ayuda, pero no es como que para pagar hospedaje. Entonces ahí como que dije, bueno, si esto no está jalando, ¿qué más puedo hacer? Y ahí fue donde justamente como que di un cambio radical, porque me topé un modelo de negocio que es el marketing de afiliados, que antes tampoco se escuchaba tanto. Ahora ya es un poco más. Entonces hay muchas empresas de viaje, por ejemplo, la más conocida, Booking. Entonces yo daba recomendaciones de hoteles, hostales, lo que sea, y a la gente, si le da clic y reserva el hotel, a mí me genera una comisión. Entonces de ahí lo primero que hice fue cambiar el estilo de redacción de artículos. Porque al inicio sí eran muy artículos personales. O sea, de hecho tengo unos artículos muy bonitos. Como crónicas. Como crónicas, exacto. O incluso así de cómo me sentía, las impresiones que tenía de ciertos destinos. Por ejemplo, uno de los artículos que más me gusta, que aún lo tengo en el blog, es una carta de amor a India. Pero es como una carta de amor y hasta el final te das cuenta que estoy hablando de la India, de ese shock que tuve en estar 3 meses en la India, o por ejemplo mis crónicas de tomé un curso de meditación. Entonces son artículos interesantes, entretenidos, pero no generan dinero. Entonces, porque de hecho muchas veces leí que el tema de los escritores es lo que escribes, lo que te gusta escribir no es lo que te va a generar dinero para vivir. Entonces necesitas escribir lo que genera dinero. Y ahí fue cuando le cambié el estilo y ya empecé a hablar más de guías, consejos prácticos de cuánto dinero necesitas para viajar, porque todo el mundo me preguntaba eso, es cuánto. Entonces, cuánto dinero necesito para viajar, cuánto cuesta viajar a Tailandia, cuánto cuesta viajar a Francia, y luego de ahí es qué hacer. Entonces ya o dónde hospedarte o cómo moverte. Entonces todo este tipo de tips prácticos, porque como me funciona mi modelo de negocio es, tú entras a Instagram, ves fotos bien chingonas de Tailandia, pero no es como que te vas a ir mañana a Tailandia. Igual entras a YouTube, ves un video de Alan por el mundo de Tailandia y no es como que digas, güey, mañana me voy a Tailandia porque está en chingón. Ya realmente cuando te sientas a hacerla, a practicar, pues googleas, empiezas a googlear cuánto cuesta Tailandia, dónde me hospedo, qué ver, qué ciudades, todo eso. Y ahí es donde encuentras mis artículos, ya con consejos más prácticos para organizar tu viaje. Y con referencias a productos. Exacto, que me genera comisiones, servicios, que me genera. etc. Así es. ¿Cómo? Digo, entiendo que todo esto fue un proceso, ahorita platicas relativamente rápido, pero pues fue un proceso que se fue construyendo de la nada. Primero era, me voy a viajar 18 meses
en el camino trataste de aventar la línea hacia adelante con chambitas, con cosas mucho más relacionadas al tema financiero, mientras escribías un blog por gusto, y ese blog por gusto se empezó a convertir en un pues en una forma de aventar mucho más cada vez esa línea hacia adelante. Uno, me gustaría que me des un poco más de contexto de los países y todo eso con Numeralia. Y dos, me gustaría que me platiques sobre ese punto en el cual tú dijiste, ya tengo la fórmula resuelta para que esto no tenga final, que este viaje no tenga final, porque asumo que en el Excel hubo un momento en el que los ingresos por referencias, etcétera, etcétera, ya eran mayores que lo que te estaba costando. Sí, de hecho, creo que tengo un artículo por ahí, no me acuerdo muy bien, donde incluso puse una gráfica de donde tenía así como que el ahorro, y luego se ve la grafiquita cómo va bajando el ahorro, y luego en el otro lado, en el otro eje, cómo va subiendo el ingreso, y llega un punto donde justamente se cruzan. Fíjate que justamente decía, yo tenía 18 meses de oxígeno, era más o menos lo que había ahorrado. Por ahí del mes 12. Ok. Un año fue cuando dije, madres, no la voy a hacer. Ok, o sea, ibas corto. Ajá, ya iba corto. Dije, madres, o sea, esto no está jalando. Entonces como que se agruparon y sucedieron muchas cosas en esos dos, justamente al año. Justamente en ese inter me surgió una campaña. Normalmente yo rara vez trabajo con empresas en campañas promocionales. Y en esa entonces me surgió una campaña, pero con la oficina de turismo de París, de Francia, perdón. Entonces me dice, oye, queremos que viajes y que hagas esto, no sé, incluso la oferta era te pagamos un vuelo redondo, pero coincidió que yo ya estaba en Europa. Entonces, a la par, iba a ser Navidad, había unos eventos de mi familia aquí en Chihuahua y todo eso. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Mira, no me pagas el vuelo redondo, nomás págame el vuelo de regreso a Chihuahua. Entonces como que coincidió el tema de puedo regresar, puedo ver a mi familia, veo estos eventos, creo que había una boda, cosas así. Y luego entonces digo, aprovecho para eso, ver a mi familia, reduzco mi gasto un poco en lo que intento ver si esto jala o no jala. Entonces coincidió eso. Entonces regreso a Chihuahua. Y justamente como al año que regreso, entonces estoy aquí y nomás así literal, así, y ahí sí estaba como maníaco trabajando noche y día. O sea, sí era de que yo ya la sudaba, decía, no quiero regresar. Pero ya en el blog, o sea, ya estaba. Sí, trabajando en el blog, así creando artículos, buscando generar dinero, estaba buscando todo. Publiqué un libro de finanzas personales para viajeros, los artículos de afiliados, de todos. Así estaba así trabajando obsesivamente, de que literalmente me despertaba a las 8 de la mañana y no me dormía como hasta las 11 de la noche, así trabajando en el puro blog. Porque realmente el miedo que yo tenía de regresar a una oficina era mucho. O sea, realmente me causaba pavor ese sentimiento de tener que regresar a oficina. Y si llega un punto donde digo, pues ni pedo, voy a tener que empezar a actualizar mi currículum. O sea, creo que ya fue. Afortunadamente tenía todas las relaciones con mi jefe, con mi ex jefe, que me decía, güey, pues aquí si necesitas está la puerta. Y digo, aquí hay. Y entonces dice, pues ni pedo, pues me regreso. Coincide de que me contactan de una empresa de viajes y me dice, oye, vamos a lanzar un blog. Te queremos para que escribas artículos para nosotros y te pagamos tanto. Y me pagaban muy bien. Y dije, a huevo. Por aquí es. Entonces justamente ese trabajo que realmente duré con ellos como 6 meses, me dio 6 meses de oxígeno más para hacer jalar el blog. Algo que deben de saber es el tema del SEO o el tema del posicionamiento, el tema del creador de contenido, al menos en mi modelo de negocio, no te genera ingreso inmediatamente. O sea, yo no hice un proyecto hoy. Yo sé que no me va a ser redituable, no voy a generar ingreso a lo mejor hasta dentro de un año. Afortunadamente ya con toda la experiencia que tengo lo puedo reducir a lo mejor a 4 meses, 6 meses, pero aún así son 6 meses que la verdad es, puedes trabajar 6 meses sin generar nada, pues no todo el mundo se puede dar ese lujo. Entonces afortunadamente me cayó ese proyecto, lo tomé, me dio un poco más de oxígeno. Coincide también de que surgen otros viajes y que digo, lo retomo este proceso de seguir viajando. Me voy a Sudamérica y luego voy a Canadá y luego me voy otra vez a Europa y cosas así. Y ahí es donde el blog empieza a despegar. Ok. Pero básicamente la transición, yo traía 18 meses, como por el 14 fue donde se cruzan, donde ya mi ingreso es superior a los gastos. Entonces ya mi ahorro se queda estable, que el ahorro me quedó así súper bajo, como pues te digo, para 3-4 meses más. Era lo que tenía, pero afortunadamente logré hacer esa transición casi que justo a tiempo. ¿Cuánto fue lo más que duraste y cuánto es lo menos que duraste en un destino?
Mira, con tu pregunta era el número de países que he estado. La verdad es que es bien complicado. O sea, yo siempre digo, sé que son más, pero la verdad es como que el número que siempre digo así es más de 50. O sea, la verdad es que no sé, sí sé que son más de 50, no sé exactamente cuántos. Porque sí estuve mucho en el sudeste asiático, China, Corea, Vietnam, Tailandia, Camboya, o sea, Laos, todo ese tipo de lados. Y luego estuve toda Europa, Europa del Este, viajé mucho a Europa del Este, lo recomiendo. A todos los que no han ido es totalmente recomendable. Estuve en Sudamérica, entonces como que sí, sé que son más de 50, no sé exactamente cuántos. Y en tema de tiempo, la verdad es que creo que el más tiempo que pasé puede ser entre Canadá o creo que Tailandia. O sea, es como que en Tailandia iba y regresaba y luego me quedaba, como tenía esa facilidad y como era barato, y justamente en ese entonces, no sé ahora, pero en ese entonces como que surgió Tailandia, se convirtió como que el lugar de los nómadas digitales y estaba muy de moda. Entonces era como que, y los blogs de viaje, los blogueros de viaje nos conocíamos. Entonces, ¿dónde nos vemos? En Tailandia. Entonces ya todo el mundo vivíamos juntos, hacíamos comunidad, nos íbamos todos juntos a trabajar, tomábamos cursos entre nosotros, nos ayudábamos mucho. Entonces había una comunidad muy chida. De hecho, incluso ahí empezaron, yo todavía recuerdo, son de las cosas que digo, ¿por qué no le hice caso a ese güey? Conocí un güey que justamente cuando yo platicaba con él, que decía, oye, ¿tú en qué estás? Y me dice, no, estoy trabajando en una cosa que se llama Bitcoin. Ok. Y dije, sí, ¿de qué se trata? ¿O qué? Y pues medio me explicaba y dije, que suena interesante. Me dice, ¿quieres que te compre unos bitcoins? Me dice, cuestan, no, estaban como en $3, una cosa así, cuestan como $2-3. Y yo, güey, está bien así. Porque pues obviamente pues estamos hablando mucho. Prefiero una hamburguesa. Casi, le dije, no, mejor como un pinche patay o algo no así. No traigo en mi Excel comprar bitcoins. Y ahora digo, puta, ¿por qué no le hice caso a ese cabrón? Y sí, entonces conocí mucha gente que justamente empezaban a verse todo el tema de los güeyes de criptos que empezaban ahí justamente a unirse a esta comunidad. Y en esta comunidad está muy chida porque de que, ¿ahora dónde nos vamos? Pues, ¿saben qué? Sayulita. Antes de que Sayulita se volviera más caro de lo que ahora es, antes era como que, pues vámonos todos ahí, vamos todos ahí, todos a Sayulita. ¿Saben qué? Ahora está muy barato, ya vamos todos juntos. Entonces era como que nos topábamos, nos reconocíamos, hasta a veces rentábamos de paz juntos, cosas así. Entonces era una comunidad muy chida de bloggers de viajes que todos íbamos. Ahora el concepto nómada digital es muy conocido, ¿no? Que en términos generales un nómada digital es una persona que viaja mientras trabaja, ¿no? ¿Cómo cuidar la relación? Que en tu caso creo que lo tenías bastante, o sea, de forma bastante amarrado porque tú trabajabas en tus viajes, o sea, tus viajes eran, vamos a decirlo así, tu fuente de generación de dinero, pero pues hoy en día el nómada digital es alguien que viaja y puede estar trabajando en finanzas, puede estar empresas, diseñando páginas, haciendo lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo cuidar esa parte de viajar, de conocer, de, no sé si la palabra turistear contra el tengo que trabajar y tengo que sentarme a, pues no sé si cumplir ciertas horas, pero sí ciertos objetivos, cumplir ciertas metas de trabajo? O sea, ¿cómo cuidas ese balance? Fíjate que la verdad es que eso es muy difícil. O sea, sobre todo porque pues cuando trabajas en una oficina, incluso aunque estés en tu home office, sabes que te conectas a las 8 o a las 9 y a las 5 o 6 ya se acabó y dejas para afuera. Incluso cuando eres nómada digital, o sea, depende mucho si trabajas para alguien, pues tienes que, dices, muchos te dicen, ¿sabes qué? Pues tú trabajas las horas que seas, nada más y respétame que estés conectado a estas horas por si sale algo. Pero cuando trabajas para ti mismo, creo de las cosas que aprendí a la mala, es el tema de ponerte los límites. Yo sí tengo un poco de workaholic, pueden ser un poco, creo que bastante. Entonces sí estoy muy acostumbrado a trabajar a veces jornadas inhumanas, que a veces creo que es parte de mi chamba pasada, porque si era así cuando hacía evaluaciones de proyectos, era de que llegaba a la oficina, te vas a Monterrey, te regresas pasado mañana, trabajas sábados, domingos, llegaba a dormir a mi casa 3-4 horas. Entonces como que esto se me quedó muy arraigado. Entonces cuando trabajaba mis proyectos, yo creía que era como que normal. Entonces sí batallas mucho porque justamente tienes esto de estás en un lugar nuevo, quieres ir a conocer, pero sabes, y al menos en mi caso, como es tu proyecto, pues a lo mejor dices, no pasa nada si me tomo este día, me tomo un día más. O sea, a lo mejor cuando trabajas para alguien te dicen, pues ni pedo, no te queda otra más que conectarte a la hora que te dicen y cumplir con ciertos proyectos, ciertas metas que te han propuesto. Cuando trabajas para ti es más difícil porque básicamente tú defines qué metas ponerte, qué horarios, todo eso. Entonces creo que sí es eso donde lo primero es aceptar de que trabajo siempre va a haber, nunca se va a acabar. O sea, no es como que porque tú dices, termino este proyecto y qué sucede, pues va a salir otro proyecto. Entonces siempre hay algo, siempre. Entonces
cuando aceptas eso, que el trabajo es básicamente infinito, ya es más fácil empezar a segmentar. Y otra cosa es ser realista con los tiempos, o sea, darte cuenta que un proyecto no va a salir en una semana, a lo mejor va a tardar 6 meses, 4 meses. Entonces ya eso te da un poco más de plazo de organización. Y luego ponerte horarios. O sea, eso sí digo, lo aprendí a la mala porque varias veces me burn out, o sea, terminé así exhausto. Entonces justamente ahí es donde tienes que empezar tú a definirte qué horarios vas a trabajar, y sobre todo si estás en un lugar muy interesante donde quieres viajar, pues básicamente así es donde a mí lo que me funcionaba, porque cada persona es diferente, a mí lo que me funcionaba es mínimo yo intentaba estarme 2 semanas en cierto destino, o depende, si la ciudad era muy pequeña, a lo mejor básicamente lo que yo como lo determinaba es me quedo el doble del tiempo del que me toma turistear. Entonces te dicen, esta ciudad lo puedes ver todo en 3 días, me quedo 6 días. Entonces justamente lo que hacía era los primeros 3, 4 días o una semana lo turisteaba, me relajaba, salía, conocía, ya que lo sacaba de mi sistema. Ya una vez que ya sacaba, que ya había visto todo, ya la siguiente semana me dedicaba a trabajar. Y ya nada más en los horarios, si me quedaba tiempo por la tarde o por la mañana, decía, pues ya nada más a lo mejor vuelvo a un lugar que me gustó, o esas cositas extras que no he hecho. Pero básicamente eso es sí ser muy celoso con tus tiempos. Y algo que a mucha gente a lo mejor se les olvida o no lo consideran es ser muy celoso con tus tiempos de ocio. Yo estaba muy acostumbrado a trabajar fines de semana. Ahora sí, mis fines de semana son sagrados. O sea, si es, aunque siga trabajando pues, para mis proyectos, para mis cosas, es horario de lunes a viernes. Fines de semana no se trabaja, básicamente. Entonces, porque sí me di cuenta que es muy necesario este tema de necesitas dormir, necesitas relajarte, o sea, todo eso es parte de, o sea, si necesitas descomprimir tu cerebro para poder ser productivo. Ok. ¿Con qué viaja un nómada digital? Yo ahorita te pongo aquí una mochila, solo una mochila, ¿qué le echas a esa mochila? Fíjate, eso es bien gracioso porque, de hecho me voy este sábado de viaje otra vez, y ahora ya viajo con más cosas, o sea, he pasado por todo. He pasado así de que empecé viajando con mi mochila de mochilero así de 85 litros con hasta su madre y de cosas accesorios que, para darte una cosa, que esas cosas que ves en internet y que dices en la puta vida la usaste. Por ejemplo, vendían y yo tenía un cable que se conectaba así como que con chuponcitos para las paredes del baño, por si tenías que lavar tu ropa en el baño, la colgaras ahí, se secara. Porque sí es cierto, muchos baños no tienen líneas de baño. Eso es algo que deben de saber. O sea, depende del hotel, no siempre tienen una cortina, no siempre tienen donde colgar cosas. Usé esa madre como 2 veces. Entonces, cositas así. Entonces, realmente de 85 litros que andaba y que marté, pasé a todo así, a lo opuesto a viajar carrión. Así, porque descubres que la verdad es que puedes lavar ropa donde sea, puedes comprar tu desodorante, tu pasta de dientes, tu champú donde sea, no necesitas. Incluso las marcas que tú crees, no, es que yo uso un pinche acondicionador bien fresón. Güey, en otro lado del mundo van a tener el mismo o mejor y más barato de lo que tú lo compras aquí. Entonces como que aprendes a darte cuenta de eso, que realmente las mismas marcas, los mismos productos están en todos lados, entonces no necesitas tanto. Entonces sí pasé de andar súper cargado a andar nada cargado, carrión hasta, así que literal 4 playeras, 2 pantalones, o sea, el pantalón que traigo puesto, a lo mejor uno más y un par de zapatos. Y eso es algo que conservo. Hasta la fecha creo que tengo nomás 3 pares de zapatos, uno formal, mis Converse, mis tenis Converse de toda la vida y otro más extra, casi que es lo único que tengo. Entonces sí pasé por todos y ahorita estoy como, creo que yo lo llamo en un punto intermedio. O sea, ya por ejemplo, si hago check-in, si documento, pero mi maleta sí se hace mochila y cargo cositas como que digo, pues sí lo puedo hacer, pero qué necesidad. Ya estoy en una etapa donde ya también valoro un poco más la comodidad. Ya me duelen las rodillas. Sí, o sea, la verdad es que siento así como que valoro un poco la comodidad. Entonces lo primero que sí empacas es pues tu equipo de trabajo, la computadora, el celular y una pila extra. Ya de ahí un cambio de ropa interior y básicamente con tus pantalones, y necesitas 4 playeras y se acabó. Con eso lo haces. Y tu cepillo de dientes. Y ya, desodorante lo compras allá o puedes también cargarlo si quieres, si te urge. Por ejemplo, algo que le perdí la maña. Yo antes, por ejemplo, siempre usaba loción. Loción para caballero. Ahora ya no. Dejé de usarlo pues porque la verdad es un peso innecesario. Ahora estoy tratando de volverlo a retomar, pero pues si se me olvida, se me va el pedo y no, a veces no tengo. Entonces, pero son ese tipo de cositas pero realmente es lo mínimo. O sea, realmente con tu equipo de trabajo, incluso la cámara es debatible. Ya con los celulares que traen cámaras muy buenas, la verdad es que es muy debatible si necesitas una cámara o no. Claro. Entonces, pocas personas han tenido la fortuna, la oportunidad de estar en más de 50 países y no sé cuántas ciudades. ¿Qué te trajiste de esa experiencia, de esa oportunidad? ¿Con qué fue con lo que más batallaste? ¿Un tema cultural, el tema del idioma?
¿O cuál es el mayor aprendizaje o la mayor reflexión ya viendo hacia atrás, ¿no? Creo que son dos. Creo que la primera reflexión con la que me traje, y creo que es algo muy importante y que lo podemos aplicar para toda la vida, es el tema de lo poco que se necesita para vivir. Okay. O sea, es parte de cuando te digo que pasé de mucho equipaje a poco equipaje y lo mínimo indispensable, creo que es eso, te das cuenta. O sea, realmente cuando en el día a día, lo poco con lo que necesitas. O sea, si te fijas, todas las personas en su día a día es nada más su ropa, cargan su cartera, sus llaves y su celular y poco más. Y cuando estás viajando es igual. O sea, realmente todo lo que las situaciones que te van sucediendo las puedes ir resolviendo en su momento de alguna u otra forma. De que, es que voy a llevar paraguas. Oye, te vas a encontrar impermeables allá. O a lo mejor pues te metes a un centro comercial y ya no sales en la lluvia o cosas así. O sea, realmente es lo poco con lo que se necesita para vivir, y creo que es parte de lo poco que se necesita para ser feliz. Porque mucha gente es, o sea, elimina, no necesitas tanto. O sea, la gente que le gusta tener cosas en su casa, sí está chido tener un lugar donde tienes tus cosas, pero tampoco necesitas tener tanto. O sea, no es tan necesario. Esa es una. Y la otra, creo que esa es algo de las cosas que sobre todo para la gente de Chihuahua nos pasa mucho. Chihuahua, por su situación geográfica, pues realmente estamos relativamente aislados en muchos sentidos. A lo mejor antes, yo me acuerdo, la gente se acordará cuando salía en el diario o en el periódico así de que llegó de la lejana oriente, que en la sección de sociales tenía la sección de gente que viajaba. Y creo que hasta la fecha se nos queda de ese aislamiento, de sentirnos tan alejados que, por ejemplo, incluso cosas que suceden en otras partes de la República, Ciudad de México o Monterrey o Guadalajara, nos parecen muy lejanas y muy ajenas a nosotros. Cosas incluso temas ecológicos, temas así de que Ciudad de México se va a quedar sin agua. Sí, güey, Ciudad de México se va a quedar, nosotros también, cabrón. O sea, no vemos el impacto que tenemos a nivel local por creer que está. Ahora imagínate, si algo como Ciudad de México se nos hace lejos, ahora imagina una situación que pasa en Nepal, que pasa en Filipinas, que pasa en Europa. Se nos parecen eventos totalmente aislados y lejanos e imposible de que nos impacten a nosotros. Y la realidad es otra. O sea, la realidad es de si hubo un terremoto en Japón, aquí va a haber réplicas. Claro. Entonces cosas así nos impactan. Entonces realmente darnos cuenta de lo interconectado y dependientes que somos en una escala global es muy necesario. Y aunado a eso, justamente por vivir en una situación geográfica tan aislada, tendemos a ser una sociedad muy homogénea donde tenemos los mismos principios, valores y costumbres. Y cuando llega un evento externo o cambia la situación de la sociedad, nos oponemos. Temas tan controversiales que aquí en Chihuahua siguen siendo como el tema gay, como el tema homosexual, los matrimonios, la adopción, todo tipo de cosas que dices, güey, ya, o sea, neta no es. Pero justamente es por el tema de principios y valores con los que estamos acostumbrados a vivir, y somos como una cajita de eco. O sea, porque te juntas con gente que piensa igual y no tenemos ese input externo que nos hace ver o cambiar, y cuando lo recibimos nos hace muy chocante. Entonces la gente que viaja muchas veces lo que le sucede es que yo no podría vivir allá porque es muy diferente a los valores a los que están acostumbrados. Y al final del día, si se tomaran el tiempo de vivir allá, se dan cuenta que la gente tienes más en común muchas veces con alguien viviendo en Japón, viviendo en Filipinas, de tu mismo nivel socioeconómico, que con alguien viviendo aquí en la sierra. Okay. Entonces justamente es donde perdemos ponemos esa distancia. Y al final del día creo que la gente, lo que te das cuenta que todo mundo tenemos esta rutina. O sea, todo mundo tenemos las personas van al trabajo, llevan a sus hijos a la escuela, conviven con ella, tienen valores familiares, conviven. A lo mejor unos se sientan en la mesa a comer, otros se sientan en el suelo a comer. En India es muy común, en otros países de Medio Oriente. Pero justamente tenemos los mismos principios y valores como seres humanos. Y eso nos hace muy iguales, que es algo que creo que deberíamos de experimentar, el sentido de, porque justamente cuando te dicen no somos tan diferentes, es cuando podemos empezar a ser empáticos con todo lo que sucede alrededor. Creo que esos son de los principales. Profundo. Me inspiré. Oye, digo, y conecto mucho con la parte esta que dices de no tanto el tema de la caja de eco, pero sí el tema de que de pronto somos muy ajenos o nos mostramos muy ajenos a ciertas situaciones, ¿no? A ciertas cosas que pasan en el entorno, como por ejemplo el tema del COVID. Yo en un octubre, empiezo a leer que allá en China alguien se comió una sopa con un murciélago y que el COVID. Y de repente ya era marzo y vámonos todos a nuestra casa porque ya llegó el COVID a México.
así brevemente, digo, ¿en dónde te agarra a ti el COVID? Y sobre todo, me gustaría que me platiques un poco de cómo fue ese viaje de regreso, porque hubo un viaje de regreso en el que supongo que el Excel ya no dio, o sea, falló porque el tema del COVID mató todo el tema del turismo y por ende tus blogs, etcétera, dejaron de monetizar hasta cierto punto. ¿Qué ideas pasaron por tu cabeza en ese viaje de regreso? No sé dónde estabas, o en el que, pues madres, tengo que detenerme un rato, ¿no? Por el COVID. Fíjate, yo siempre viajo con seguro de viajes. Eso es algo que sí, una recomendación que no importa dónde vayas, o sea, eso sí es indispensable, tu seguro de viajes médico. Yo estaba en Seattle, estaba con un amigo que vive allá. Yo ya llevaba en Seattle varios meses, ya llevaba como 3 meses allá. ¿Estabas estacionado ahí? Estaba un tiempo ahí con él, pues me dice, pues cáele aquí, bueno, tiene una casera, aquí cáele, aquí la armamos. Entonces estaba chido, o sea, me la estaba pasando bien a gusto. Entonces justamente coincide que Seattle es el primer lugar en América donde se registra el COVID. Ok. Es así como que el primero. Entonces nosotros que escuchamos noticias de primer caso de COVID en Seattle, nosotros dijimos, puta, ya valió. Y me acuerdo que nos resistíamos porque con mi amigo y yo de que íbamos al gimnasio, en ese entonces hacía CrossFit, entonces éramos de que íbamos al gimnasio a hacer CrossFit, luego nos íbamos de un bar o a cenar o así. Entonces yo me acuerdo cuando empezaron las noticias como que cada vez empeorar. Y yo decía, bueno, tengo seguro de gastos médicos, como quiera, pues estoy protegido en eso. O sea, estoy cubierto. Y mi amigo que no, güey, nos vamos a resistir, o sea, hasta que no nos diga, como no entendíamos la severidad del asunto, como que muchas personas nunca lo entendieron hasta que ya fue muy tarde. Era de que no, güey, hasta que clausuren todo, dejamos. Y recuerdo justamente que estábamos en un bar que frecuentaba mucho, que eran éramos regulares. Estábamos en ese bar, era un domingo. Y estamos así, pues domingueándola, así como que ahí pisteándola a gusto. Y luego de repente salen noticias así de que breaking news, última hora. Todo. Mañana se cierra todo. Y así de que nosotros, madres. Y dijimos, no, pues ni modo, la aprovechamos. Es nuestra última noche en un bar, quién sabe cuándo. Pues agarramos la peda así como se debe. Y justamente al día siguiente, que ya está todo cerrado, clausurado, nada de deporte, nada de restaurantes, nada de nada. Así como que yo ya empecé con esta idea de ¿qué hago? Entonces era de, por parte primero, bueno, como decía, bueno, como quiera yo estoy cubierto. Pero decía, pero pues toda mi familia está en México. Entonces ahí sí me entró la idea de qué hago. Entonces básicamente fue de que no, pues me regreso a Chihuahua por cualquier cosa. Si le pasa algo a mi familia, a mi mamá, lo que sea, pues al menos estoy yo ahí. Si me pasa algo a mí, tengo mejor seguro. Aunque tenía seguro de viaje, pues realmente el seguro que tengo aquí médico es mejor que el de viaje. Digo, pues tengo mi seguro médico está en México, entonces pues a cualquier cosa puedo recibir atención. Y sí me daba cuenta pues, de la preocupación, sobre todo de mi familia, sobre todo de mi mamá, pues estaba muy nerviosa. Decía, no, pues necesito regresar para estar ahí para cualquier cosa. Entonces me decido regresar. Fue una odisea regresar. O sea, literalmente era así de que vuelos cancelados, no había vuelos, nunca, o sea, regresar fue un desmadre. El vuelo que me tocó era un vuelo de Aeroméxico, así un avión Boeing de esos de 9 pasajeros por línea. Iba yo y otras 2 personas en el vuelo. Literal, éramos solos. Tengo una foto de hecho yo así como que pues, en el avión solo. Pero para tomar ese vuelo me tocó comprar otros 2 vuelos, uno en Volaris, otro no me acuerdo dónde. Y era de que llegabas al mostrador y te decía, no va a salir. Y lo decía, bueno, el de mañana o más tarde, no sabemos, tienes que venir. Entonces me tocó ir y regresar varias veces del aeropuerto nada más para ver. Hasta que un día me dijeron, sí sale. Y dije, ya la hice. Y sí, el aeropuerto parecía pueblo fantasma, no había nadie. Pero claro, llegas a Ciudad de México y el aeropuerto así atascado, así decías, de aquí cuál COVID. Como si nada. Como si nada. Entonces yo sí tomé precaución en el sentido que me regreso a Chihuahua, yo renté un departamento para quedar a aislarme un rato. Como todo estaba muy incierto, el tema de cuánto iba a durar el encerrón y todo eso, dije, pues me quedé en ese departamento unos 4 meses, 3-4 meses. Y ahí fue cuando dije, esto va para largo. Dije, y justamente como dices, o sea, fíjate que yo siempre había pensado en tema de negocio. Como el tema de lo que yo hago depende mucho de básicamente de Google y sus directrices de cómo se posiciona. Yo sé que existe un riesgo que de la noche a la mañana Google diga ahí muere. Igual todo el mundo que trabaja en redes sociales, yo siempre he dicho no construyas tu casa en terreno ajeno porque también te pueden manejar la cuenta, te puede hacer shadow banning, de repente a todos nos puede suceder el tema que trabajamos en línea. Te lo hackean, pierdes todo eso. Entonces yo sabía, yo cuando siempre había pensado, decía, bueno, si pierdo mi negocio de mi viaje por el mundo, ¿qué haría? Y siempre la respuesta fue, empieza otro blog de viajes.
Y de hecho, como medida precautoria, yo empecé un otro blog de viajes de lunas de miel. Pero nunca me pensé que los viajes iban a valer madre. Todos en general. En este punto de la historia, de mi trayectoria de negocio, yo ya tenía un equipo de trabajo relativamente grande. Ya tenía contratados de planta, eran como 4 autores, tenía un editor, más otros 10 autores extra que trabajaban conmigo, tenía una diseñadora gráfica, tenía un abogado, o sea, tenemos como que un equipo bastante, pues una empresa ya sólida, formal, bastante andando. Pues cae la pandemia, desaparece todo. Así fue como que, pues, ¿saben qué? Lo sentimos. A la verdad es que esto de los viajes, literal, así sí, o sea, si ves el gráfico, literalmente pasamos así de 300,000 visitas al mes a nada. Así totalmente el bajón radical. Entonces sí fue como que, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces sí entré un poco en una etapa de ansiedad, depresión, de estoy de regreso a Chihuahua, pero no tengo negocio. O sea, todo lo que trabajé todos estos años se fue al carajo. Y creo que hasta la fecha tengo como que sí debo, o sea, es algo que he estado trabajando porque justamente tenía tantos planes, o sea, tantos proyectos, tantos planes relacionados con el viaje que literalmente lo paró en seco y valieron madre. Entonces sí fue como que rehacerme. Estando aquí fue reencontrarme, fue reestructurar, fue redefinir qué quiero, qué me gusta, me voy, me quedo, qué hago. O sea, siempre fue que hacer. Pasaron varias cosas que dije, no está mal, o sea, me quedo. O sea, me quedo aquí. O sea, hubo varios eventos que dije, me voy a quedar. Pero sí fue un proceso bastante complicado, emocional, psicológicamente, de todo. Sí fue muy, muy rudo. O sea, pues imagínate, de repente trabajas y tu negocio, adiós. O sea, imagínate que tú noches de mañana llegas a Folklore, estás cerrado, ya no existe. Ya no jala mi llave. Ya no jala tu llave, ya no estás. Así. Entonces sí fue un proceso bastante difícil el regresar. Pero pues otra vez, o sea, empezar a chambearla. Me acuerdo el primer año sí fue, bueno, los primeros meses sí fue así como que hacía ejercicio nomás para mantenerme cuerdo. O sea, incluso empezó como hacía CrossFit, pues hacía CrossFit ahí en mi casa, así burpees y sentadillas y lo que sea. Compré un poco de equipo para hacer ejercicio, pero era estar encerrado y sobre todo ya cuando me salgo del departamento, regreso a casa a mi mamá, pues también ese es otro choque. Claro. Tener toda esta independencia, esta libertad, todo eso, a estar regreso a casa de tus padres es también un choque ahí bastante, que afortunadamente mi mamá siempre ha sido muy liberal, siempre me deja hacer lo que yo quiera, no me pone peros ni nada, pero sí es tener un roomie adicional básicamente que quieras y que no es tu casa, porque al final aunque haya crecido ahí, es casa de mi mamá. O sea, yo ya es como que es casa de mi mamá y está mi cuarto, mis cosas, pero yo no la consideras tanta tu casa, pues porque yo llevaba desde el 2010 fuera. Entonces sí fue como que todo este proceso de duelo, de reencontrarme, de arrecer. Fue pesado, pero sí, la verdad es que pues, paradójicamente te fuiste para encontrarte. O sea, planeaste un viaje de 18 meses para encontrarte y volviste a encontrarte. Totalmente. En Chihuahua. Sí. Fíjate que curiosamente, pues, hablando de paradojas, tengo un tatuaje en la espalda que es justamente un koru y lo que significa movimiento, vitalidad, pero que todo regresa a su punto de origen. Entonces como que está curiosamente, paradójicamente, pues sí, así fue. Alex, ya acercándonos al final, obviamente a partir de ese proceso del cual me platicas, pues en estos meses o ya años aquí en Chihuahua, pues has aplicado todo este conocimiento, pues precisamente de la creación de contenidos. Lo has seguido haciendo, pero pues jugando, ¿no? Con distintos, en distintas industrias, en distintos nichos. Me gustaría escuchar un poco del presente, vamos a decirlo así, de en qué andas ahorita, y también me gustaría escuchar un poco de tus perspectivas con todo el tema de la inteligencia artificial, porque yo creo que también ahorita estamos en un punto de inflexión bastante interesante en el que si no era el COVID, creo que también estamos no sé si son meses o años de que la inteligencia artificial se empiece a meter entre nosotros y las búsquedas y quiera simplificar nuestro trabajo. Entonces creo que también vamos a tener que reentender mucho de cómo funciona todo el tema de los blogs, del posicionamiento orgánico, etcétera. Uy, sí. Fíjate, eso hasta da para otro podcast, casi, pero mira, de resumidas cuentas, en el tema, por ejemplo, el tema de los blogs, cuando estaba aquí, haz de cuenta que yo siempre había escuchado y siempre cuando estuve justamente en ese inter de aquí de que, bueno, ¿qué hago? Sucedieron dos cosas. Es algo que leí, decía, normalmente las empresas que siguen invirtiendo en ellas mismas en tiempos de crisis son de una vez que salen más fuertes.
Entonces, pero yo ahí realmente no me sentía ni con los ánimos de seguir hablando de viajes, porque contenido tenía para seguir escribiendo. Siempre he tenido contenido para seguir haciendo, pero no me sentía ni con los ánimos de seguir escribiendo viajes y tampoco me sentía como que tenía esa responsabilidad social de no me siento bien conmigo mismo incentivar a la gente que viaja cuando hay una pandemia. Incluso aunque decían hay que reactivar el turismo a nivel nacional y viajes cortos y todo eso en carretera, en auto, la verdad es que sí me causaba un conflicto muy fuerte sentirme responsable de, oye, yo te incentivé a que viajaras y eso hizo que te enfermaras y que terminaras en el hospital o que alguien de tus queridos familiares falleciera. La verdad es que no me sentía cómodo. Entonces algo que sí puse en pausa totalmente fue todo el tema de los viajes. A la fecha, de hecho, o sea, la página de mi viaje por el mundo en Facebook, la pausé. O sea, está ahí todavía publicada, pero las únicas publicaciones son de hace mucho. Entonces, como que sí, detuve todo el tema de viajes. Cuando estaba ahí fue básicamente, bueno, ¿de qué más puedo hacer? O sea, todo lo que ya sé hacer, ¿en qué lo puedo hacer? Entonces dije, pues básicamente siempre he dicho como que cuando vas a escribir o empezar un proyecto es algo escribe de lo que sabes o de lo que te gustaría aprender. Y coincidió, dije, pues me gusta tomar tequila. Y creo que había ahí siento que como mexicanos amamos el tequila, pero no sabemos del tequila. Y luego no solo eso, o sea, casi que el 80% de lo que se produce en México se exporta. Entonces realmente nos quedamos con muy pocas marcas, con muy poco tequila. Y hasta la fecha no sabemos distinguir qué es un tequila bueno. O sea, si nos vamos con los cristalinos, cuando ya empiezas a saber más de tequila, sabes que los cristalinos no es ni siquiera los mejores. Entonces empecé como un proyecto de tequila que se ha ido ahí moviendo de una monetización un poco diferente. Estando aquí, básicamente yo algo que siempre había dicho es algo que me pasaba mucho. Era el tema de que todo el mundo decía, es que Chihuahua no hay nada que hacer, es un rancho, es Chihuahua. Yo siempre que regresaba a Chihuahua siempre había algo más. Y creo que la pandemia algo que causó, así como yo me regresé, mucha gente se regresó. Entonces algo que me di cuenta es que empezaron a haber muchos más negocios, proyectos, eventos. O sea, ya había restaurantes. Yo siempre me quejaba, por ejemplo, de la comida. Es que no hay un buen ramen en Chihuahua y hay un chingo de ramen ya ahorita. O sea, hay puestitos de ramen ahí de todo. Entonces como que ya hay más esta visibilidad de diferentes negocios. Entonces yo siempre decía, bueno, ahora ya no es el tema de que haya cosas, ahora es el tema de que hay que difundirlas. Claro. Y yo algo que siempre decía, o sea, todas las ciudades, estados en cualquier parte del mundo tienen una página de turismo para promover las actividades turísticas. Entonces justamente algo que yo decía, hace falta eso. O sea, hace falta Chihuahua, porque no solo eso, o sea, tú googleas Chihuahua y te sale el perro. Claro. Entonces yo decía, no, necesitamos ponerle que Chihuahua sepan qué es, o qué ciudad es, qué estado es, dónde estamos, todo ese tipo de cosas. Entonces, pues ahí entre moviéndome, básicamente tuve la fortuna de tener el proyecto justamente de crear la página de turismo de la ciudad de Chihuahua. Visita Chihuahua Capital, donde intento justamente hablar de todos los lugares que hay, porque incluso atracciones que existen no sabemos. Por ejemplo, las grutas Nombre de Dios no tienen página web. Entonces saber a qué hora es, dónde es. Mucha gente que vive aquí no sabe ni siquiera, o sea, saben que están por allá, por la vialidad de Los Nogales, pero no tienen ni idea de cómo llegar. Hay muchos lugares así, también museos que están muy bien, que no sabemos o que no hemos ido. Entonces brindar toda esa información práctica tanto a los locales. Ahora imagínate eso, la gente que vive aquí que no sabe, o sea, la gente que viene afuera, pues mucho menos. Y si no hay información en Google, pues tampoco lo van a saber. Y luego los influencers que hay en la ciudad, pues es como que hacen un trabajo para los de la ciudad. O sea, promueve restaurantes, lugares dentro de la ciudad, pero realmente poco se permea fuera de ello. Entonces justamente yo empecé a trabajar con este proyecto, Visita Chihuahua Capital, para que la ciudad sea como que un atractivo. Cuando la gente viaje a Chihuahua, venga a Chihuahua. Por ejemplo, algo que decía es uno de los términos que la gente más busca en Google es qué hacer en Chihuahua en diciembre. ¿Por qué? Porque vienen todos los paisanos de fuera y que para pasar las fiestas y quieren saber qué hacer en diciembre. Entonces eso, o sea, otra cosa que también mucha gente se quejaba y que ya lo tengo armado es el tema de hay muchos eventos, pero no hay dónde encontrarlos porque algunos están por Facebook, otros por Instagram, otros en radio, en pósters, en todo. Y justamente una de las principales es un calendario de eventos. Que tú entras a la página y ahí están publicados todos los eventos. Tengo una persona especializada que se dedica casi primero, o sea, tú nos puedes mandar el evento de forma gratuita y se sube de forma gratuita, te lo promovemos. Y tengo a alguien que está monitoreando página de venta de boletos, de Facebook, de Instagram, de todo para subir los eventos. Entonces, para empezar a darle esa difusión, porque tenemos eventos muy buenos, o sea, cada vez hay más y más cosas que vale la pena promocionar y hacer. Entonces está eso.
Y tengo otros proyectos en puerta, justamente es tema de lo mismo, pero hablando del tema de inteligencia artificial, sí es algo que nos ha venido a facilitar. Creo que ahorita donde estamos en la etapa de inteligencia artificial sigue siendo un chatbot muy bonito. O sea, está muy limitado en tema de conocimiento, pero es una herramienta muy útil que podemos entrenar para explotar. Sí. O sea, yo lo uso en mi equipo, definitivamente. Pero mientras se sigue puliendo eso, por ejemplo, incluso yo lo comparo. Cuando yo le pido a ChatGPT o a BART o a lo que sea, le pido, oye, hazme un itinerario de viaje. Realmente sí me arman un itinerario, pero le faltan muchos detalles. O sea, hace una recolección muy superficial. A diferencia, cuando comparo de los artículos de itinerarios que yo hago con lo que él me da, digo, todavía falta mucho. O sea, todavía le falta, pero vamos a llegar ahí. Claro, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, entonces necesito empezar a actualizar. Entonces justamente algo que empecé a pensar, dije, bueno, ¿qué no puede hacer el chatbot? O sea, puede crear imágenes, puede crear ya video, puede crear texto, puede crear páginas web, puede programar, puede hacer muchas cosas que no puede hacer productos físicos. Al final del día es incluso algo hasta hace, no sé, una de las series que más me gusta es South Park. Entonces justamente creo que en las últimas temporadas se hablan un poco de eso, de cómo los negocios digitales realmente pues ya hay tantos que ya no son tan rentables y mucho está siendo reemplazado por computadoras. Y curiosamente los negocios que empiezan a ganar popularidad son los negocios de labores manuales. La plomería, la reparación de autos, todo ese tipo de cosas que la verdad se empieza a ser muy redituable. O sea, son cosas que nuestra generación pues, no sabe hacer porque realmente nunca tuvimos y siempre fue más fácil de contratar a alguien. Entonces creo que eso también va por ahí. O sea, creo que el tema de chatbot nos va a ayudar en muchas cosas y va a reemplazar muchas definitivamente. Pero hay muchas cosas que no lo va a hacer. Entonces yo lo que estoy haciendo con mis proyectos es tratar de darle un poco ese giro para implementar la parte de algún producto físico. De algo físico. Exacto. Yo te puedo dar un itinerario de viaje, pero a lo mejor te puedo vender también esto extra. O por ejemplo, el tema del tequila, te puedo enseñar sobre el tequila, pero te puedo vender también un accesorio, un decantador, o te puedo vender un mixer, te puedo vender varias cosas. Y así los diferentes, o sea, empezar a implementar algo físico, creo que va a ser la siguiente etapa donde sí nos va a ayudar mucho la inteligencia artificial, pero al final del día es las cosas físicas lo vamos a seguir teniendo y van a ganar más relevancia. Se me fue. Relevancia. Y lo mismo así, todo el tema de reparación de casa, de computadoras, todo eso, todo lo físico es algo que, o sea, si me dicen hacia dónde vamos, enfóquense en eso. O sea, realmente creo que se va a hacer muy rentable eso. Sí apoyado con inteligencia artificial, pero al final inteligencia artificial, o sea, hasta ahorita, o sea, ya están invirtiendo en robots, pero no sabe atornillar un tornillo todavía. Alex, pues muchas gracias. La verdad es que disfrutamos mucho la conversación, la charla. Cierro con un par de cosas. Ahorita con esto último que estás diciendo, hace poquito me tocó ver en Twitter una persona que subió una foto, una captura de pantalla de Netflix, pero obviamente era una captura de pantalla ficticia, ¿no? Pero el tweet decía, es solo cuestión de tiempo. Y entonces la imagen era la pantalla de Netflix en un celular vamos a decirlo así, con una ventana abierta que te decía, hoy, ¿qué te gustaría ver? ¿No? Como para eso, o sea, como para que tú le dijeras, quiero ver una película trate de esto. Ajá, y te la va a hacer. Y eventualmente, y ponía, solo es cuestión de tiempo. Y creo que sí, para allá vamos. Pero fíjate, algo curioso, te voy a interrumpir un poquito con eso. Sí. Algo curioso que está pasando hoy en día, que es una tendencia que creo que viene más fuerte y la gente no se está dando cuenta y viene muy fuerte. Muchos nos estamos regresando al tema análogo. Por ejemplo, el tema de nos estamos dando cuenta donde sí, Netflix es muy fácil tener todo lo que quieras, pero volvemos a lo mismo, sigue siendo digital y de la noche a la mañana te pueden cancelar tu cuenta de Netflix. A lo mejor la serie que te gustaron la quitaron. Puede pasar cualquier cosa. El tema análogo no te pasa. Creo que es más fuerte el tema, por ejemplo, de los videojuegos, en donde la gente dice, sí, es que los videojuegos físicos van a desaparecer. Yo al contrario, no creo que desaparezcan. Creo que viene más fuerte porque hay varios factores en juego. Tú tienes tu consola. Para tener el videojuego tienes que tener tu cuenta. Entonces, en cualquier momento tu cuenta te la pueden cancelar. O el distribuidor del videojuego cancela el videojuego, no aplica el parche, lo que sea. El videojuego físico te da ciertas ventajas. Número 1, lo puedes jugar offline si no necesitas internet. Número 2 es, si eventualmente quieres vender tu consola, tienes el juego físico que lo respalde. O sea, no es como que vayas a vender tu cuenta. El juego es tuyo, lo tienes tú. Entonces creo que vamos a tener esta transición a volver a poseer cosas físicas. Por ejemplo, una industria que se ha revivido muchísimo y la gente se da cuenta son los viniles. Sí. Es una industria que está regresando y que
está muy interesante porque hay una complejidad donde la demanda, donde la oferta no puede cumplir con la demanda que hay, porque hacer un vinil es difícil. Por eso, y tú compras un vinil y son carísimos. Entonces creo que la gente se está dando cuenta donde, yo quiero volver a adquirir cosas físicas, análogas. Entonces eso es algo interesante que creo que va a venir con más fuerza, justamente donde vemos que donde lo digital ya no está tan chido como lo creíamos, donde sí te da mucha facilidad de muchas cosas, pero te limita de otras. Es como esta frase que dice de no vas a poseer nada y vas a ser feliz, que es como que lo dicen mucho. Dice, yo creo que no, yo creo que sí vamos a regresar un poco donde incluso los carros, donde hubo una controversia donde el gobierno de Estados Unidos, según esto, quería poner un software donde pudiera limitar, donde tu carro no se maneja. O sea, donde ellos pudieran detener tu carro o el proveedor, donde si no pagaste la mensualidad no lo puedes prender. Tú dices, güey, si yo pagué mi carro es mío. O sea, yo puedo prenderlo y usarlo cuando quiera. Entonces creo que va a haber este rechazo hacia este tipo de limitantes y vamos a regresar un poco más al análogo, que nos da mucha oportunidad, y lo vamos a ver en las películas, donde a lo mejor sí vamos a poder crear lo que sea, pero creo que las personas también todavía están apreciando el tema de tener cosas físicas. Ahí estoy yo pidiendo vinil de Limp Bizkit sin tener dónde reproducirlo. Yo tengo mi reproductor por pura nostalgia. Alex, pues cierro felicitándote y platicándote que yo atrás, en mi lugar de trabajo, tengo una imagen que a mí me gusta mucho y me gusta recordar mucho cuando tengo que tomar cierto tipo de decisiones o cuando las cosas se ponen un poco complicadas, y es justo una foto aérea de cuando Steve Jobs lo corren de Apple, que está iniciando la nueva empresa que se llamó Next, pero es una bodega grandotota, él con un equipo de trabajo en medio de la bodega, en una mesa. Y a mí me gusta mucho esa foto porque me recuerda mucho una frase también que en algún lugar leí, que es que siempre puedes volver a empezar, ¿no? Y yo creo que es eso, no tener miedo, darle con todo, porque al final del día no pasa nada, siempre puedes volver a empezar. Muchas gracias, la verdad es que disfrutamos mucho la conversación y pues espero que no sea la última. Claro. No, gracias por invitarme y pues aquí estaremos de regreso cuando me invites. Estamos una vez más. Hecho, nos vemos. Nos vemos.